Miseria de Giovanni Papini. Yo en aquellos tiempos era pobre, decente, pero atrozmente pobre. He odiado siempre, y aún hoy, a los que han nacido junto a las billeteras llenas, a los que han podido comprar lo que han deseado, casi siempre. Era burguesamente pobre, sin hambre y sin frío, pero sufría. No me importaba ir vestido con los despojos de mi padre, usados, lustrosos y llenos de manchas, con remiendos bien hechos por detrás, en los pantalones, ni llevar en la cabeza sombreros deformados, ni de caminar con zapatos demasiado estrechos, con medias suelas puestas varias veces. Las alegrías de tal vida eran bien raras y modestas, unos pocos céntimos de cerezas o de higos en verano, de castañas usadas a patona en invierno, bastaban a mi glotonería. Al teatro, estenterello y al café helado una vez al año, quizás dos si mediaba alguna invitación, y un domingo al año a comer al campo, siempre al mismo lugar, riachuelo manso con poca agua, guijarros, cañaverales, prados ocres, peces muertos. Empero, esta mezquinísima vida de mezquinos burgueses no me hacía sufrir, sino por la falta de dinero constante y sonante, de dinero mío, para poder gastarlo yo, como a mí me gustaba. Los que han tenido un padre en buena posición, la madre piadosa, el bolsillo provisto a tiempo y la alcancía junto al lecho, los muchachuelos antojadizos que han gastado tantas liras de plata en juguetes, figuras, pasteles, frutas y porquerías, no pueden imaginar cuánto he sufrido yo, de niño, de muchacho, de adolescente, hasta casi los 20 años. Recién a los 19 pasados he ganado los primeros billetes de 10, míos. Sin embargo, necesitaba más que los otros, para otras cosas. Tenía necesidad, ante todo, de libros. Los de casa eran pocos. A la biblioteca no me pude ir sino tarde. Tenía necesidad de diarios. Desde entonces me tentaban estos robatiempos. Necesitaba papel para escribir, plumas y tinta. Miserias, pequeños gastos, poco dinero. No obstante, esos pocos dineros faltaban. Mi padre no podía darme nada y tenía razón. Le costaba mantenernos a todos. De vez en cuando compraba un libro usado, pero no más de 2 o 3 al año. Más tarde me concedió 1,5 libras al mes, una insignificancia para los vicios, como se acostumbraba decir en nuestras familias. Mis vicios eran el papel blanco y el papel impreso. ¿Cómo hacer, pues? ¿Dónde encontrar los dineros que quería, que debía tener a toda costa para mis gastos, para dar de comer a mi alma? Recurrí a varios medios, ante todo a la economía. Me daban 10 céntimos al día para el desayuno. Yo gastaba 7 a la semana, 5 días de escuela. Eran 15 céntimos, un volumen de la biblioteca del pueblo o 3 cuadernillos de papel. Luego estaba mi madre. Mi madre era, como es justo, más misericordiosa que mi padre. Veía mi pasión, me compadecía. Tampoco ella, pobrecita, no tenía mucho más dinero que yo, apenas lo que mi padre dejaba diariamente para los gastos de casa. Sin embargo, a fuerza de indecibles ahorros y expedientes, hallaba el modo de darme 2, 3 y hasta 4 sueldos por semana que se tocaban enseguida en compras de libros ilustrados, en papel cuadriculado, para que cupiese más, o en periódicos de literatura. Otro medio era el latrocinio, y no me avergüenzo de confesarlo.
Durante muchos años me di, cautelosa pero continuamente, al pequeño hurto doméstico. A veces, por la mañana temprano, mientras mi padre todavía estaba en el lecho, lograba en la oscuridad atrapar alguna moneda en el bolsillo del chaleco, colgado de una percha, o no devolvía el vuelto de algún gasto si mi padre se olvidaba, o decía haber gastado algo más, o haber perdido una parte del dinero por la calle. Me gritaban, pero era tan grande el consuelo de aquellas pocas monedas escondidas. Intenté también el comercio, pero con poca fortuna. Guardaba el papel de envolver y lo vendía. Recolectaba carozos, compraba y revendía sellos usados, pero las ganancias eran difíciles y miserables. Y, a pesar de las economías, de la compasión maternal de las estafas y del comercio, sucedía, a veces, que no tenía nada, nada absolutamente, ni siquiera para comprar un diario. Eran los días en que rompía las páginas blancas de los libros y las hojas de los cuadernos de escuela para poder escribir, en que echaba un poco de ácido en el fondo polvoriento del tintero para poder mojar la pluma. Eran los tristes días en que estaba parado más que de costumbre en los kioscos o en los escaparates de los libreros para leer de reojo las medias columnas de los diarios o alguna página de libro. Cuánta pasión en aquellos tiempos, días grises, de invierno, de soledad y de miseria sin esperanza. Qué desesperación por el papel que se secaba y en el cual la mala tinta se extendía malignamente confundiendo las palabras y el pensamiento, por una plumilla despuntada que no quería escribir y en casa no había más, por la obstinación de un librero que no me quería ceder aquel libro por media lira menos, y yo no tenía los cuartos necesarios. A una fuerza de subterfugios, de ruegos, de engaños, era siempre el pobre muchacho pobre y silencioso a quien nadie ve de buena gana. Los libreros apenas si me escuchaban cuando pedía el precio de un libro, sabiendo ya que podía disponer de céntimos y no de liras. A los dueños de los kioscos no les gustaba que permaneciese tanto tiempo hojeando y leyendo aquí y allá, porque las más de las veces no compraba nada o compraba libruchos deshechos, de poco precio, o volúmenes incompletos. Los vendedores de periódicos me miraban torvos, porque estudiaba el modo de leer a traición. Pero yo recuerdo siempre con orgullo las humillaciones de aquellos años. ¿Cuántas veces he pasado y vuelto a pasar ante una vidriera, adorando con los ojos un libro largamente deseado y sin ánimo para pedir el precio? ¿Cuántas veces he tanteado en el bolsillo los pocos cuartos que tenía y los volví a contar por temor de tener menos o de haberlos perdido? Y entraba en la tienda con el rostro blanco, tímido y callado, esperando que el dueño estuviese solo para decir tal nombre y tal título. Cuánto me despreciaban entonces, libreros, dueños, compañeros, parientes todos. Chicuelo flaco, silencioso y mal vestido, con los ojos fijos de míope, los bolsillos llenos de papeles, las manos sucias de tinta, los pliegues de la rabia y de la tristeza a ambos lados de la boca, y mi arruga recta que comenzaba a insinuarse en medio de la frente. Y con todo, ¿qué pedía? Tal vez andar vestido como los señoritos modelos de los grabados virtuosos, todos tan atilados y engolados. Quizás el comer carne y dulces hasta el vómito y la indigestión. Pedía casas bellas, viajes, escopetas, caballos de madera o teatros de títeres. Era feo y despreciable. Lo sé y lo sabía también entonces, pero
Sin embargo, bajo aquella fealdad y aquella miseria, había un alma que quería saber, conocer la verdad, embeberse de luz, y bajo aquel sombrerucho grasiento y aquella cabeza despeinada, había un cerebro que quería comprender todas las ideas y razonar y soñar. Había una mente que ya entonces miraba lo que los otros no ven y se nutría allí donde los demás no encuentran más que vacío y desolación. ¿Por qué nadie me ha comprendido y me ha dado lo que me correspondía por derecho? Pero no me quejo de aquella miseria, ni me avergüenzo de las humillaciones pasadas. La facilidad de la vida me habría hecho, tal vez, más cobarde, menos apasionado y, al fin, más pobre. La amargura continua de quien no tiene y no puede tener me ha alejado de los demás y ha consternido mi espíritu con el laminador de dolor, que le ha hecho más pulido, más afilado y más digno.